Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él la palabra que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Oruro fue mi cuna y el altiplano, la época del aire de mi infancia. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado Bueno, es una pregunta relativamente frecuente en los diálogos, en las entrevistas, y una pregunta muy difícil de responder. No podemos concebir una identidad como algo permanente, inmutable, sino más bien con un rostro cambiante a través del tiempo, de las experiencias, de los espacios. El mismo Neruda, ¿verdad?, en un hermoso poema de Residencia en la Tierra, él dice: mis sucesivos rostros se arriman y encadenan, aludiendo, expresando a esa pluralidad de identidades que configuraron su vida. Bien, entonces me veo como una persona cambiante a través del tiempo, de las experiencias, de los espacios en los cuales he vivido, de las gentes, de las personas o presencias y aún ausencias con las cuales he convivido. Entonces las flores son apenas rumores de la dicha. Los recuerdos desentierran, no resucitan. El olvido es como el mar, no devuelve sino nombres. Cada vez más lejos, los muertos se siguen muriendo todavía. La pena y la alegría son los panes que alimentan la agonía. Eduardo Mitre nació en Oruro en 1943. Cuando era niño, su familia se trasladó a Cochabamba. Realizó sus estudios primarios en el Colegio La Salle y estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Simón. Posteriormente, realizó estudios de literatura francesa en Francia y literatura latinoamericana en los Estados Unidos. Se doctoró en la Universidad de Pittsburgh con una tesis sobre la poesía de Vicente Huidobro. Ha sido profesor en Columbia University de Nueva York, en Dartmouth College de New Hampshire y también en la Universidad Católica Boliviana en Cochabamba, Bolivia. Hace más de 10 años que reside en Manhattan, Nueva York, y enseña literatura hispanoamericana en St. John's University. Hasta el momento, Mitre tiene publicadas 4 antologías críticas y ensayos sobre poetas bolivianos y 12 poemarios, entre los que destacan Ferviente Humo, Mirabilia, Morada, El Paraguas de Manhattan, El Peregrino y la Ausencia, entre otros.
Felizmente en Bolivia hay hace unos 6, 7 nombres de primera calidad, ¿no? Y Eduardo Seguro es uno de ellos, ¿no? Bolivia, aunque es chiquitito, tiene un buen núcleo curiosamente, de poesías. No tenemos nada parecido en prosa, es decir, no tenemos un grupo de grandes novelistas. Lo que sí podemos juntar es un grupo de muy hermosas y muy buenas novelas. De un autor una novela, aunque haya escrito 10, ¿te das cuenta? En cambio, nuestros poetas tenemos un buen grupo que la mayor parte de su obra es buena. Tenemos un grupo, ¿no? Personalmente me parece tan importante la obra de Mitre como la de Cerruto, que es central en la poesía boliviana. Son registros diferentes, digamos, son tradiciones diferentes, son influencias diferentes, no tienen por qué en ese punto ser comunes, pero digamos en términos valorativos, que es lo que me preguntas, me parece tan importante la poesía de Mitre como la de Cerruto y como la de Jaime Sáenz, que son las 3 voces esenciales, creo, de la poesía boliviana. Y antes Ricardo Jaimes Freire, Sáenz, Cerruto, Quino, Schimose, la Blanca Vitüchter, todos esos tienen una obra sólida, grande y muy buena, y el Eduardo está entre ellos. Como poeta me parece uno de los poetas más grandes que tenemos, es decir, una solidez, un tipo de mundo, o sea, uno lee un poema, sabe que es Mitre, digamos, es como, ¿no?, clarísima la marca de su lenguaje. Si tú comparas con las aproximaciones de Sáenz, si vamos a hablar de un poeta boliviano, esos mismos temas son, digamos, más ligados a un mundo desgarrado y trágico, ¿no? En Eduardo Mitre no, digamos, es una tristeza más alegre, aunque es una tristeza muy profunda. Pero luego está acompañada también con una gran celebración de los momentos que merecen vivirse, digamos. Entonces están ambos presentes. Muñoz Molina destaca estos segundos. Antonio fue, sí, muy decisivo en digamos, en mi vocación. Esas palabras que pone él, esas líneas, fueron para mí una ratificación del curso que debería, una consolidación de ese espacio en el cual estaba sí, totalmente inmerso. Ese espacio que eran diferentes espacios y diferentes tiempos. Si el recuerdo fuera una ciudad y no una estatua, y la ausencia una carta y no una espalda, y esta noche aquella mañana, y Ámsterdam Cochabamba, y este cuarto aquella calle, y esta sombra aquellos árboles, y este nombre aquella cara, y esta lámpara aquella mirada, y aquella boca esta página, y aquel silencio estas palabras. Y la manera de bloquear eso para Mitre es el pensamiento, la analogía, ¿no? Esto es otra cosa, esta persona es otra persona, este tiempo es otro tiempo, este espacio es otro espacio. Y la capacidad poética hace que uno habite las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Es como un claroscuro su poesía, ¿no? La expresión de momentos, digamos, muy tristes, muy saudosos, que sería una palabra más adecuada para la poesía de él, porque no es una tristeza desgarrada cuando nombras momentos, digamos, de pena, etc. Son tristezas alegres, digamos. Además, Mitre nos está, lo que llama es dialógico, es decir, es como si estuviera hablando y contándonos, como si nos contara. Entonces son poemas que de algún modo que relatan, narrativos. En cambio, los otros son simplemente expresión de sensaciones y emociones. Pero
Mitre tiene una dinámica de acción. Y eso es lo que lo diferencia, así, inclusive de Sáenz. Muchos de tus poemas son poemas narrativos, en que cuentas una historia, tu historia. No, en mi historia estás otra vez cayendo en esa verdad del poeta. En primer lugar, quiero decir que a veces el que escribe no es la persona, por eso los críticos hablan de una persona poética, ¿verdad? Es decir, no siempre, como decía Octavio Paz, ¿no? Invento las palabras que me inventan cada día, es decir, el poeta crea hacer el poema y es el poema quien hace al poeta. Es el lenguaje que lo crea. Tienen un carácter narrativo, justamente porque es una mirada en gran parte, y ese aspecto, digamos, que me gratifica ese lado de mi obra, porque tiene varias facetas, porque implica una mirada hacia afuera. Quiero decir, hacia el mundo, puede ser un objeto, un árbol, ¿verdad? Una silla, y pueden ser los otros. No echa raíces como el armario, la silla que solo se posa como los pájaros. La silla era un ave de ala portátil y vuelo escaso. Sobre los hombros en fiesta pasaba la silla como una cigüeña. Con viento y papeles esía palomar. En los velorios nadie alivia más que la silla. Encapuchada con una camisa amanece la silla, tarántula erguida en la penumbra la silla espirita junto a la mesa. Como el poema, la silla es un atado de líneas. La silla sostiene al que escribe estas líneas. Teníamos un grupo de amigos, bueno, a lo largo de esos años se fue evidentemente creando unos lazos no solamente con la institución, pero también en una muy linda amistad con Eddie. Hemos vivido muy estrechamente una amistad, podríamos decir, colectiva, porque conformábamos un grupo de amigos, de parejas, que se reunía constantemente. Y Eduardo era el personaje central, podríamos decir, de estas reuniones. En una casa grande de la calle Venezuela, una casa que realmente era adaptada para toda la familia, porque tenían primos, tíos, que vivían en una casa enorme, muy linda. Lo que hacíamos era reunirnos y decir que no nos íbamos a separar hasta que lloviera en Cochabamba. Y nuestra fiesta terminaba siempre con Carmina Burana a todo volumen, como un himno era de nuestra amistad. Entonces nuestras reuniones se prolongaban hasta las 6, 7 de la mañana, como que muchas veces los que trabajábamos nos duchábamos e íbamos directamente. También conocí allí a su padre, era un hombre de una mirada intensa, muy afable. Su mamá, Kerime, una mujer de unos ojos verdes, pero muy, muy lindos, bondadosa. Toda la familia, una familia muy acogedora y muy simpática. Su nombre es Kerime, que significa en árabe generosa. Nació en Belén, en Palestina. Se casó a los 17 años, emigró, llegó a Bolivia. Luego mi madre se encontró con mi padre años más tarde. Y bueno, de ahí venimos 4 hermanos más. Era una presencia, y es en mi memoria una presencia que encarna el significado de su nombre.
A mi madre le debo para mí una de las palabras en árabe más hermosas que yo he escuchado. Cada vez que volvíamos de un viaje, abriendo la puerta, ¿verdad?, a nuestra llegada, abriéndonos la puerta, al mismo tiempo sus brazos y exclamando marhaba, marhaba, ¿verdad? Una palabra que para mí se abre en mi memoria afectiva cada vez que la recuerdo. Mi padre, igualmente generoso, pero era una persona profundamente melancólica. De ahí sale la melancolía del poeta. Claro, esa capacidad de compartir con los otros en la fiesta, en el ágape, pero al mismo tiempo una inclinación profunda, sí, a la melancolía, al silencio. En el fondo era una persona taciturna. Era un gran lector. Y yo recuerdo frecuentemente en sus mesas de noche novelas, es decir, una literatura de alto nivel. Recuerdo Guerra y Paz, Dostoyevsky, etc. ¿Que heredaste esos libros? Que es decir, sobre todo, y la conversación, el diálogo con él, había una comunicación, ¿no? Sí. Charlábamos, o sea que papá también fue futbolista, jugó en el Oruro Royal, fíjate, ¿no? Y, o sea que había una doble, digamos, correspondencia, ¿no? Aparte de la afectiva, de la filial, claro, de afinidades. Estás viendo Identidad y Magia. Continuamos con Identidad y Magia. Sí, hay en realidad dos poemas que me encantan y que los he leído mucho. Uno es Yaba Alberto, por mi abuelo, que yo la verdad era muy niño cuando él falleció y no tengo muchos recuerdos en memoria de él, pero a través del poema he creado una conexión con esa figura, digamos, familiar de abuelo. Y dentro del poema uno siente que, o yo he sentido que he llegado a conocerlo. Su Yaba Alberto, qué hermoso. Esa es una elegía, porque es el canto a su padre que ha muerto. Tan sencillos son estos, no son largos, son besitos cortos, ¿no? Por ejemplo, dice: entro en el bar forastero, distante, pido una cerveza y espero. Por fin te veo llegar delgado y lento, como eras, como siempre serás. Vacilante de la puerta miras, me reconoces. Descienden los halcones de tus cejas. Mi melancólico pido mi otra cerveza. Mi siervo, mi califa, y a mi lado, mi Marco Aurelio, mi Lezama Lima, mi Corán, mi Biblia, mi Labruna, con qué ganas, cómo ir al prado, Yaba, y jugar la partida, si a tu muerte nos hizo generala dormida. Y acaba diciendo: la muerte nos hizo generala dormida. Eso, por ejemplo, es muy lindo de su construcción, de una cosa del lenguaje popular, de la costumbre popular, de la farra, del trasnoche, recuperado para entender una cosa tan cariñosa como la muerte de un ser querido, ¿no? Y la muerte nos hizo generala dormida. Precioso. O sea, no es nada erudito, no es construido, elaborado. Es una generala dormida. Y después hay el poema sobre Granada que vuelve sobre Yaba Alberto, ¿no? Tenían que conocerse. Cuando fui a Granada, uno de los sentidos que tenía ese viaje era realizar en la escritura
lo que no había sido posible realizar, plasmar en la realidad. Es decir, una visita a Granada, ¿verdad? En la que yo, digamos, el peregrino, ¿no? Le mostraba, le enseñaba, ¿no? Como un guía a mi padre las maravillas de esa ciudad, ¿no? Y culminaba, desde luego, como en el poema, es un poema, ¿verdad? Que culmina en la visión de la Alhambra. Óyeme, poesía Valberto, entrar por fin en Granada, más que dichoso, perplejo de ver cómo el destino ata y desata partidas y llegadas, adioses y regresos. Pero ven tú conmigo, desande el oscuro silencio que nos separa, que 5 años de muerto tampoco están lejos ya va. Ven conmigo, al menos en estas palabras que de un peregrino son errante, y cumple tu deseo. El poema El peregrino en la ausencia, que era el favorito, podríamos decir, de todos nosotros. Transmitía ese sentimiento humano, ¿no? Filial, la pérdida del padre y también esa ficción del poema, del viaje que nunca pudo hacer con él, ¿no? Recuerdo revistas, Puño Fuerte, Villiquen, y yo creo que ya empezaba a tener el gusto de la lectura de revistas deportivas que venían de la Argentina, del gráfico, de goles, de Mundo Deportivo, revistas, fíjate que marcaron, sí, mi sensibilidad también poética. Sí. ¿Cómo fue esa historia de tu paso por el fútbol, Eduardo? Fue una pasión. Yo creo que, lo digo sin soberbia, tenía cierto talento para... ¿En qué parte del equipo estabas? Yo jugaba de centro delantero. Ajá. Y sé por referencias de un trabajo de Fernando Mayor sobre el Club Aurora, que era un jugador de joven de fútbol y que justamente jugaba en la Aurora, que era me parece que era un centro delantero y era casi jugaba a nivel profesional. Sí, yo era siempre de la Aurora, ¿no? Su papá cuando vivía nos decía, carajo, ¿cuándo van a madurar ustedes? Y seguíamos siendo niños así, como jugando ahí pero tenía un salón muy grande, ahí en el frontis de su living, que es de salones antiguos, y ahí jugábamos con pelota, pues, uno a un lado, quien mete gol al otro, y así. Ha sido un buen jugador, casi creo que ha estado en primeras de división, como se llama, en cierta categoría de jugadores. Había una fotografía en la cual estaba el arquero Domínguez del Racing Club, ¿verdad? Volando para detener una pelota que ya estaba casi camino de la red, o ya había ingresado a la red. La manera en que se describía la foto, o el instante de la foto, decía lo siguiente: mira cómo me acuerdo, serenidad calificada, visión perfecta y aptitud de crack documentan el gol de Daponte. Fue otro hombre colocado en su lugar. Tal vez si hubiese tirado a quemarropa, no estaría Domínguez tan nostálgico.
uno de los rasgos del Eduardo es la concisión y la precisión, ¿no? Conciso, breve, pero también preciso, directo. Borges decía al hablar del cuento, relojería verbal. ¿Tú qué dirías al hablar de la poesía? Yo diría lo mismo. Fíjate que Lorca, creo, sí, Lorca decía la palabra, la poesía es la palabra exacta. Es decir, es la obra, o un poema debe ser la palabra exacta. Es decir, un organismo vivo en el cual no sobre ni falte nada. Incluso una coma, ¿verdad? Es altamente significativo porque define el ritmo, la entonación misma de un poema. O sea que sí, yo creo que la poética de Borges aplicada al texto, quiero decir, a un texto poético, enrique absolutamente, porque yo creo que Borges concebía también, como Edgar Allan Poe, ¿verdad? Tanto el poema como el cuento corto como una relojería verbal donde no sobra ni falta nada. Si tuviésemos que relacionar a Mitre con otros poetas de la tradición boliviana, el más cercano sería, aunque los universos éticos y los imaginarios son completamente distintos, yo diría que es Cerruto, ¿no? En el sentido en que los dos hay esta orfebrería con el lenguaje, y la tradición de Cerruto es la tradición a la vez de Jaime Freire, que trabajan mucho sus textos, y en el caso además de Jaime Freire hay una conexión más fuerte que tiene que ver con la relación entre palabra y cuerpo, palabra y erotismo, que en Jaime Freire es fuerte y en Mitre es central, ¿no? A través, en ambos casos, de una especie de erótica de la mirada, ¿no? Esto es medio paradójico porque, digamos, el universo de Mitre es un universo de la mirada, pero su construcción poética es, yo creo, sobre todo se juega menos en las imágenes y mucho más en lo sonoro. Con la lengua, deseo escribir una loa en honor de tu sexo, nido oculto entre la fronda y las lomas de tu cuerpo. Abro el diccionario de la lengua española. Suavemente mis dedos separan sus sabias hojas. Leo, releo, y tras una pausa transcribo al pie de la letra: adufa, plancha, compuerta para cortar el paso del agua. Corola, segundo verticilo de las flores completas. Brasa, carbón encendido rojo por total incandescencia. Salto chispeante a la seta. Zaguán, espacio cubierto situado dentro de una casa y que sirve de entrada a ella. Eu te vejo sumir por aí. Te avisei que a cidade era vão da tua mão. Olha pra mim, não faz assim, não vai lá não. Yo recuerdo que le hice escuchar una canción de Chico Buarque en el que se recrea un famoso poema de Baudelaire, que es A una paseante, que el propio Eduardo hizo una traducción, y que es uno de los poemas favoritos de Eduardo, porque además es un poema que es central en la poesía moderna, en varios sentidos, en el sentido temático, y también en el trabajo, bueno, digamos, estilístico o lingüístico. La figura, digamos, que construye, digamos, esa voz poética que se construye en los poemas de Mitre, yo creo que es una figura hasta cierto punto clásica de la modernidad, que es la figura del observador en la ciudad, ¿no? Porque Mitre es un poeta urbano. Hay un instante, es curioso eso, porque el instante en paz, que lo toma un poco de Bachelard también, cuando dice el instante poético es todos los tiempos. O sea, el instante poético no es el minuto, ¿no? No es lo efímero, no es que estamos conversando y ya se pasó el instante, sino hay un instante tramposo poético por el cual se amplía. Es como si pudieras poner una pausa, ¿no?
Y entonces el instante retenido permite que hagas esto con el tiempo, ¿no? Que lo abras. Y en ese abrir, Eduardo Mitre a mí me parece un maestro, pero no sé cómo lo hace, ¿no? Siempre que leo sus poemas digo, pero ¿cómo hace? Porque pasa esa explicitación de la analogía es muy fuerte. Entonces, este tiempo que le estoy ganando al tiempo, que le estoy impidiendo que transcurra, me sirve para traer todos los tiempos, personas, hechos, lugares posibles y juntarlos. Y este otro poema, que es breve, es de una muchacha, que yo vi, una muchacha guapa como ustedes. No, pero verdad, y venía hablando por el celular, por teléfono, y de pronto, yo estaba admirando su belleza y de pronto irrumpe en llanto. No, yo estaba solo. Ya está sembrando la cizaña. Y entonces es una muchacha que está en llanto y hablando con el celular. Yo imaginé que podía haber escuchado la adolescente esta, era por colegiala por Union Park, para ver, ¿verdad? Es decir, suspendió su diálogo y ponerse a llorar desconsoladamente. Entonces yo imaginé que debía ser un chico, una historia de amor. Aquí va el poema. La perenne, perpetua, garúa es una lluvia fina para mis estudiantes de español. Garúa, porque era una muchacha pecosa. Entonces, la perenne garúa de las pecas. La perenne garúa de las pecas en su rostro adolescente, el pelo corto y en la fina oreja el audífono como un arete. Venía diciendo algo y de pronto cesaron las palabras y bruscas lágrimas eclipsaron sus ojos. La seguí con la mirada hasta que se perdió en el gentío con los hombros sacudidos aún por el sollozo. Apenado llegué a casa, pensando que tanta aflicción no podía tener otra causa que una razón de amor. Y temiendo por ella, tan solita en el tráfico, sorda a las bocinas, ajena a las luces del semáforo, me apuré a trazar estas líneas con suma cautela, como si cada palabra fuera uno de sus pasos, y yo caminar a su lado hasta llegar a su casa, y ella entrara sana y salva, por fin como yo, a este cuarto. Lo siento más cercano a José Eduardo Guerra, ¿no? A su manera de mirar la ciudad, su manera de mirar un poco como el hastío propio de la ciudad y por lo tanto la gana de salirte de eso, ¿no? de bloquearlo. Está muy relacionado a una figura sobre la que él ha escrito, que es la del paseante, es la del flâneur en francés, que es una figura que inaugura Baudelaire, el poeta como una especie de observador rápido de la multitud de estímulos y de posibilidades que ofrece una ciudad, ¿no? Una ciudad es eso. Una mañana salí con mi mujer, una mañana radiante, y salimos a la calle y justo se cruza una madre con un niño de unos 5 o 6 años. El niño era primavera, pues cerca del verano ya, y el niño con manga corta. Y me di cuenta, sí, esto parece que no tenía un brazo. Es decir, era un niño que no solamente prendido del brazo de la madre y que saltaba feliz, ¿verdad? Entonces, ahí lo vi, esa figura que me impresionó mucho. La madre y el hijo. Este es de un libro inédito, que está todavía en gestación. Tendría 5 o 6 años. Iba de la mano de su madre por el gentío agobiante, penosamente inclinado. En la manga derecha y corta de su camisa caqui, cómo golpeaba al pasante la ausencia total de su brazo. Pero él caminaba alegre y dando pequeños saltos. Insistía en el juguete que debía comprarle. Y ella lo miraba sonriente, inmensamente feliz, diciéndole 100 veces sí con los ojos y los labios. Pero yo creo que, digamos, en el caso de Mitre, esa
ese hecho, el hecho de que es básicamente un mirón, se conjuga con el trabajo, que es un trabajo posterior y en su casa y sentado en un escritorio, con las posibilidades, sin duda, de las imágenes, pero sobre todo de la musicalidad. Quizás el Eduardo físicamente o a nivel de personas que no lo conocen, lo ven hosco, lo ven muy serio, lo ven o muy perdido, es porque está en su mundo poético. Yo creo que él es una de las personas que vivía su mundo poético. No es que se sentaba, escribía sus poemas y después era otro. Hombre, que vale la pena reproducirlas, nada menos que Julio Cortázar dice: la lectura de Ferviente Humo ha sido para mí una bella experiencia de poesía. No es frecuente un libro en el que cada poema constituye una entidad, algo así como una estrella que luego, con los otros poemas, dará la constelación total del poeta. Estupenda entre sí, nada menos. Julio Cortázar. ¿Y cómo se enteró Cortázar? ¿Le mandaste algo a París? Fíjate que no, personalmente yo no, porque no lo conocía. Sí. Sin embargo, Marta Beatriz, mi esposa, sí, estuvo en una... Estás viendo Identidad y Magia. Continuamos con Identidad y Magia. Y Marta Beatriz se le acercó y le dijo que tenía un amigo poeta. Sí. Quería enviarle un poemario. Sí. Claro, Marta Beatriz tuvo el tino de adjuntarle la casilla. Yeah. Un día vuelvo a casa y mi padre me dice: tienes una carta de París. Era un sábado por la tarde, alrededor de las 6 de la tarde, y anocheciendo, y era de Julio Cortázar. Realmente comprenderás el entusiasmo, la sorpresa, el asombro y la gratitud que sentí en ese momento hacia Cortázar. En el caso de Paz hay un reconocimiento de Paz a un poema de un joven Mitre que terminan siendo por decisión de Paz publicados en la revista Vuelta que Octavio Paz dirigía, que eso ya implica un reconocimiento per se de Octavio Paz. Le envié los poemas a través de Guillermo Sucre y cuando vio mis poemas, eran poemas de Morada, le interesaron mucho, al punto que los publicó casi de inmediato en el próximo número. Yo recibí la noticia a través de Guillermo, alborozado, me enviaron el número, un cheque incluso, una cosa insólita para mí. Me respondió la carta, esa que también fue ya mi dirección personal, una alegría, un enorme aliento en mi vocación de poeta, de escritor. Empezaste con los estudios de Derecho, no de poesía, no de literatura. ¿Por qué el Derecho? Fíjate, yo diría, transformaría la pregunta ¿por qué el Derecho? En otra pregunta. ¿Para qué el Derecho? El Derecho para, primero, conocerla a Marta Beatriz, ¿verdad? Con quien me casaría más tarde. Sí, pero no sabías que ibas a conocer. Bueno, pero hay que agradecer la senda recorrida, ¿no? Él hacía el derecho porque era lo más cerca de las humanidades que había en Cochabamba, ¿no? Él acabó la carrera de Derecho, pero nunca ha ejercido, jamás. Se ha inclinado siempre por la poesía, ¿no? Su vocación era la literatura, así que era fácil comunicarse, compartir los autores que estaban en esa época, estaba comenzando el boom.
Fui a Derecho ¿para qué? Para también con Marta Beatriz ingresar una tarde de tanda a una película sobre la guerra, una película francesa, cuya última escena era la cámara que paseaba por un cementerio lleno de las víctimas de la guerra. Y venía la canción de Charles Aznavour. Nos conmovió, me conmovió tanto que yo le dije a Marta Beatriz, mañana nos inscribimos a la Alianza Francesa. Oh, pensaba que ibas a decir, mañana nos casamos. No todavía, las cosas, ¿verdad? Bien, pero esa era la semilla, y la semilla de muchas cosas. Tomé clases con la directora Marie-France Trigo Arteaga. Lo que nos llamó la atención de Eduardo en esa época es su facilidad por aprender el idioma y también la generosidad con la que él colaboraba con la institución en actividades culturales. Él terminó sus estudios en la universidad y en la Alianza también paralelamente. Ya tenía un muy buen conocimiento del francés y es por eso, y gracias a sus aptitudes literarias, que ganó una beca del gobierno francés. Así que en 1968-69 se fue a estudiar a Francia, literatura. A través de ella obtuve 2 becas, una, la primera a Niza, luego a París. Resulta que en mayo del 68 hay la famosa revolución estudiantil en Francia. Eran pues las épocas, aquí eran las épocas del Che Guevara, y bueno, en Francia, mayo del 68. Hay muchos disturbios en Francia y todo eso, y Eduardo estaba en Francia. Él estaba en una manifestación, mirando nada más, no estaba él, estaba en Niza, pero no estaba con los otros jóvenes, porque también hacía poco que había llegado. Y lo sacaron del país porque hubo mucha represión a los estudiantes, y se acuerdan, es prácticamente el primer grito de guerra de la liberación, si quieres, del hombre, de la juventud, de los derechos humanos. Y de pronto se lo llevaron a su pieza y lo trajeron acá sin ninguna otra explicación. Y entonces Eduardo resulta que termina fuera de Francia y termina viniéndose aquí a Bolivia, ¿no? Así como, no refugiado, pero refugiándose, digamos, de toda esa amargura de allá porque estaba estudiando. Como yo sabía, porque lo primero que hizo es, no tenía ni maletas, llegar a la Alianza, y me dijo, mira, Panchita, me ha pasado esto, pero me explicó, y obviamente conociendo a Eddie, yo dije, pero qué barbaridad. Y bueno, con todo lo que él me fue explicando, después hablamos a la embajada aquí, y un tiempo después, no me acuerdo cuánto, volvió a ir a proseguir sus estudios. Entonces, Antonio, y creo que no es pecado decirlo, me dice, ¿sabes qué? Apóyalo a mi hermano, está solo, está viniendo de un problema que ha tenido allá y viene muy decepcionado, y acompáñalo. Y yo soy buen acompañante, y me gusta la amistad y los amigos. Y entonces lo primero que hice apenas llegó Eduardo, me contacté con él y empezamos a andar juntos. Y hacer travesuras también juntos. Esto es Nueva York. Yo soy Carmen Boullosa y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a un gran poeta, Eduardo Mitre, boliviano. ¿Qué es esto de ser poeta que escribe en español? Un poeta boliviano en una ciudad como Nueva York. Yo creo que como toda gran realidad es susceptible de diferentes ópticas, ¿no? Es la misma, digamos, visión que encontramos después de Darío en Lorca, ¿no? En el mismo Martí, en ciertas crónicas, pero también hay otro lado de esa realidad, ¿no? Que es el lado, digamos, luminoso, ese lado que nos asombra,
Y yo puedo decir que yo he vivido en capitales como París, como Madrid, Bruselas, pero ninguna me ha sorprendido tanto, de ninguna me he enamorado tanto como de Manhattan. Esa pluralidad de vivencias, es una pluralidad cultural, étnica, idiomática, la pluralidad de lenguas, que ese es el aspecto, digamos, que me ha fascinado. ¿Qué es esto del paraguas de Manhattan? Fíjate que ese título nació de manera, bueno, con un obsequio, tras un retorno de un viaje que hice, breve, a la Universidad de Cornell para dar una lectura de poemas. A mi regreso, Gabriel, mi hijo, me contó que justamente ese día en el que había partido, se produjo en Manhattan un viento fortísimo, ¿verdad? Una lluvia y que los paraguas volaban por todas las calles. Y entonces me impresionó tanto su relato que dije, aquí hay algo. Y fuiste uno de los horrorizados testigos de la destrucción de las torres el 11 de septiembre. Las Torres Gemelas. Mitre estaba ahí. Entonces, tiene unas partes hermosas que expresan ese dolor de haber perdido a las torres. Es la parte elegíaca de Mitre. Hay momentos en que como que la obra pierde sentido, ¿no? Fíjate que eso es lo que me sucedió, y disculpa que me extiendo un poco en la respuesta. No, todo lo contrario. Cuando estaba escribiendo de manera muy entusiasta, porque estaba asombrado de recorrer Manhattan, de volver a recorrer Manhattan, después de muchísimos años de ausencia, y bueno, entonces todo era una especie de exaltación. De pronto sucede el ataque terrorista del 11 de septiembre y todo se me vino abajo. ¿Verdad? Yo había escrito para entonces como 10, 12 poemas, pero ya no podía seguir escribiendo. Me pareció ese mismo tono. Es decir, me llegó una suerte de silencio, de afasia, porque ya no veía sentido, me pareció absurdo y ridículo incluso mi entusiasmo, pues, ¿verdad?, por corregir los poemas. Por ejemplo, mira en la llaga, es una herida, ¿no? Dice, sí, eso lo he visto y revisto 1000 veces con ojos incrédulos. Está hablando de las torres, ¿no? Tantas veces han visto eso. Y con ojos incrédulos. Eso, lo del calvario de los inocentes hacia el cadalso en pleno cielo. Eso, lo de las torres y vidas cercenadas como dos senos. Eso, a la luz gloriosa de una mañana convertida en infierno. Sí, eso, lo maléfico, lo victimario, lo matadero, lo de ellos y de nosotros, lo de siempre, lo nuestro. Lo nuestro. Ese es su lamento. Es una herida el ver destruir esas dos torres. Ahora, ¿cómo las compara las torres? No dice las torres gemelas, nada. Simplemente eso de las torres y vidas cercenadas como dos senos. Eso a la luz gloriosa de una mañana convertida en infierno. Lo definiría como un gran amigo, como un increíble poeta, porque no es que hacía sus poemas así, sino que encontraba la palabra exacta y trabajaba. Además, Mitre es un creador que simplifica la palabra, es decir, como no es retórico, es llano, es cristalino, son como las aguas de un río limpio, hermoso, que va discurriendo.
y su poesía se puede captar fácilmente. Él ponía toda su vida en un poema. Entonces, de ahí yo creo que es la intensidad a la que él llegaba, ¿no? A lo dicho hay algo que añadir que a mí me gusta mucho, que lo tiene Mitre, y creo que lo tiene Paz también. Una de las explicaciones es que son estos poetas que piensan, o sea, poetas ensayistas, que están pensando la poesía todo el tiempo, ¿no? Que es que la poesía puede comprender y compensar la vida. Comprenderla en un sentido muy profundo, ¿no? La poesía te permite conectar hechos, personas, sucesos, lenguajes. Parece que al traer elementos distantes puede iluminar y hacer más legible un momento actual. Eso me parece conceptualmente un aporte de la poesía de Eduardo. Y compensar, porque evidentemente la realidad no nos permite, ¿no? Ni vivir en dos tiempos, ni en dos espacios, ni ser más del que somos, ni mucho menos restablecer relaciones con lo ausente. Y la poesía de Mitre restituye todas esas carencias y esos problemas, ¿no? Bueno, quisiera hacerte una última pregunta, porque yo sé que todos los estudiantes te quieren mucho y quisieran conocerte más, es decir, conocer al verdadero Eduardo Mitre, al poeta, al profesor, al padre, al esposo, al amigo. ¿Quién es Eduardo? Tú ya me has hecho, eres obsesiva. Sí, porque nunca contesta, por eso tal vez al repetir la pregunta tendremos una respuesta. No, amorosa, no. Es decir, ¿sabes qué pasa? Que es una palabra. Yo he dicho, cuando me hiciste esta pregunta, que estoy absolutamente convencido de que cada subjetividad es un misterio. Dicho de una manera menos, digamos, para emplear un adjetivo tal vez más preciso. Toda subjetividad es inabarcable, ¿no? Fíjate que Neruda habla de sus rostros sucesivos que ha tenido en la existencia. Borges dice, yo que tantos hombres he sido. Pero ¿qué quieres que te diga? Yo soy qué. Yo conozco a Neruda, conozco a mi nombre, pero quiero saber quién es Eduardo. Pero ¿qué quieres? Una definición matemática. Si te miraras al espejo, ¿qué ves? No sé, aquí no hay espejo. Por ahora. Todo el mundo. No. Ya, pero es decir, es alguien que está dialogando contentísimo, ¿verdad? De estar aquí contigo y tratando de zafarse, ¿verdad? Que me ha dado tanto, me ha dado el sonido. Que Eduardo daba clases en base a Violeta Parra. Primera parte, el gracias a la vida podríamos poner. No, es que todas las piezas de Violeta, todas las piezas han sido analizadas por sus alumnos del Eduardo. La ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida. Así dedicado con todo cariño al Eduardo, porque era para muchos. Me dio dos luceros y cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído